Muy buenos días. Hoy día quisiera presentar un pequeño estudio sobre el concepto del trasfondo o el contexto bíblico en nuestra manera de estudiar y enseñar la Biblia. Debemos estudiar la Biblia, estudiar las Escrituras, recordando que es la historia de redención de lo perdido por el Dios de amor. Y hay que ver que ese es el trasfondo. Hay un dicho que dice, no puedo ver el bosque por los árboles. La verdad es que a veces tenemos ese problema con la Biblia. Nos preocupamos tratando de resolver a veces lo que otros presentan como problemas. Por ejemplo, el serpiente en el huerto de Edén, el diluvio. Si Dios es bueno, ¿por qué tanto mal? El nacimiento virginal de Jesús. Jesús muerte en la cruz como sustituto para mí. Y toda la injusticia en el mundo. Ahora, ciertamente que estos son árboles de importancia, son temas que hay que resolver, pero no podemos resolver dificultades ni ganar victoria sobre las dudas sin ver el contexto o el bosque total, el trasfondo de la Biblia. Porque cada árbol en el bosque tiene su lugar y su puesto y su propósito. Y cada historia en la Biblia, cada ocurrencia, cada cuadro que se pinta, tiene su lugar, pero siempre en el contexto de la gran verdad de que es la historia de un Dios amante buscando la salvación de lo perdido. Ahora, como digo, cada uno tiene su puesto y cada uno tiene importancia, pero sin entender el trasfondo de la Biblia, tenemos que pasar nuestro tiempo buscando soluciones a supuestas dificultades. La Biblia nunca trata de defenderse, simplemente dice, soy palabra de Dios. La Biblia no se hace defensa. Se presenta nomás como la revelación de Dios para la humanidad. Vamos por unos momentos a una vista del trasfondo o contexto de esta Biblia, editado a propósito por el Espíritu Santo de Dios, el Creador del universo. Comienza con Dios y termina con Dios en Cristo Jesús como Rey de Reyes y por toda la eternidad. Dios fue el origen de todo lo que hay. La humanidad es sin duda la alfa creación de Dios, no la naturaleza, como algunos proponen. El hombre es la alfa creación de Dios, es amigo de Dios, pero el hombre se separó de Dios por desobediencia. Con tiempo la maldad se extiende tanto entre la humanidad que Dios tomó la decisión de borrar todo, menos Noé y su familia por el diluvio. La raza tuvo un nuevo comienzo con pocas reglas a propósito. Luego la raza humana se divide en 3 grupos, los hijos de Noé, naturalmente, Sem, Cam y Jafet, con el propósito de repoblar la tierra. Otra vez, la desobediencia nos llevó a la separación de lenguas en la Torre de Babel. Y de aquí en adelante, Dios tomó especial cuidado de la familia de Sem. Ahora no sabemos por qué, simplemente es decisión de él.
Y años después, Dios escogió un miembro de esta familia, Abraham, para bendecir a toda la humanidad. Es importante reconocer que el propósito fue bendecir a toda la humanidad. Pero aún en lo práctico, los semitas se fallaron. Después de unos 400 años más, anduvieron como errantes y esclavos. Dios les dio oportunidad de escuchar hablar a su pueblo escogido una vez más. Y al escuchar la voz de Dios, el pueblo falló otra vez. No quería escuchar la voz de Dios directo. A pesar de eso, fueron dadas leyes para el éxito en la vida y reglas para formar una nación de sacerdotes otra vez. Pero como no aguantaron la voz de Dios, que vino con relámpagos, truenos, era una cosa tremenda, terremoto y humo, ellos pidieron un intermediario. Dijeron, hable con Dios, con Moisés, y él puede hablar con nosotros. Entonces Dios les dio 2 intermediarios. Recibieron a Moisés como profeta, quien habló las palabras de Dios, y Aarón, el sacerdote, quien habló por el pueblo a Dios. Dios les dijo, no hablaré más, sino por profetas y en unas ocasiones por ángeles, hasta aquel día cuando habló a los 3 apóstoles en la montaña con Jesús y dijo, este es mi Hijo, quien he escogido, a él oíd. Dios dijo con claridad desde Edén que el alma que pecare morirá. Ahora con el sacerdocio, un sustituto, un animal puede morir en el lugar del pecador bajo reglas establecidas. Por las leyes dadas y las revelaciones de los profetas, se establecieron ciertas verdades espirituales para este pueblo rebelde. Y el hombre es siempre pecador. El pecado tiene que ser perdonado en presencia de Dios Santo, y el pecador necesita el sacerdote o un intermediario para ser el sustituto, y la voz también del profeta para confirmar el perdón. Los profetas vieron que vendría uno en el futuro más grande aún que Moisés. Este sería profeta, sacerdote, también al mismo tiempo el sacrificio por la condena de muerte. Era difícil de entender al principio. Esta persona es el mismo Hijo del Altísimo, dicen los profetas. Y desde el tiempo de Moisés está en espera el pueblo para esa persona. El prometido por los profetas, o es prometido él, por los profetas desde Moisés, Isaías, Daniel, Miqueas, Joel, Ezequiel, Zacarías. Decir que los profetas vieron y dijeron en muchas diferentes palabras que un Salvador vendría. Los profetas vieron que él, el que venía, daría un nuevo corazón al pueblo, una nueva visión a las personas, que él daría la gracia de Dios, que él sería el autor de la fe, y él daría también esperanza de gloria. Será el Salvador, el Redentor, el Rey de Reyes, el Hijo de Dios, y finalmente también el juez eterno de todo lo que ha sido creado. Él comenzó de esta etapa de desarrollo del plan de Dios en lo que nosotros llamamos la Navidad. Comenzó en el nacimiento de Jesús
en Belén, esa etapa del plan de Dios. Dios llegó a ser hombre. Había prometido los profetas eso. Dios llegó a ser hombre. Dios con nosotros, Emmanuel. Fue proclamado por los ángeles, fue revelado a ciertas personas, a María, a José, a Simeón, a Ana, a Zacarías, a esas personas, y a Juan también fue revelado esta gran verdad de que ese quien nació en Belén es el Salvador, el que venía a restablecer lazos entre el Dios de amor y el hombre pecador, que ha sido condenado desde el huerto de Edén. Aún la maldad en el hombre rechazó el mismo Hijo de Dios. El Cordero de Dios, quien murió por los pecados del mundo, fue rechazado. Pero Él murió y resucitó. La cosa es, hasta ascendió al cielo y fue muy evidente, fue visto por muchas personas. Y el mismo espíritu malo que apareció primero en el huerto de Edén, trató de desviar el mismo Hijo de Dios después de su nacimiento. Al principio, en el nacimiento, por medio de Herodes, quien quiso matarlo, luego en el desierto, con Satanás, que quiso desviar su propósito, con Pedro en camino a Jerusalén, en el jardín de Getsemaní, esa noche tan fatal, y finalmente en la cruz del Calvario, Satanás pensaba que él pudo destruirle por medio de la muerte. Pero el propósito de Dios de salvar para sí un pueblo se cumplió, porque Él venció la muerte, Él venció el pecado, Él borró la maldición, Él levantó el yugo de la culpa. Jesús pagó el precio total de rescate para el creyente. Lo sacó del dominio de pecado y muerte y lo trasladó a la misma familia de Dios. Ahora, todos los que han recibido la gracia por medio de la fe tienen el poder de ser hechos hijos de Dios. Qué linda figura. Todo lo que han recibido a Jesucristo, han recibido la gracia de Dios por medio de la fe, han sido dado el poder de ser hechos hijos de Dios. Los redimidos están esperando su segunda venida ahora, porque es el próximo paso. Él volverá para establecer su reino aquí en la nueva tierra, según las Escrituras, donde el león se acuesta con el cordero, donde no habrá mal en todo su santo monte, donde los renacidos por el Espíritu Santo caminarán con Dios en la frescura de la tarde en el jardín de nuevo. Nosotros debemos seguir estudiando las Escrituras, los particulares, pero siempre en contexto, siempre con el trasfondo del plan total de Dios de redimir. Debemos estudiar los árboles, pero siempre en relación con el bosque. Un maravilloso futuro nos espera. La verdad es que está revelado por el Padre, quien nos ama, de que hay un futuro maravilloso. Y Pablo lo dice en su carta a los Corintios: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Qué linda cosa que Dios nos ama y nos ha ofrecido la oportunidad de volver a tener paz con Él por medio de Jesucristo. Y el testimonio para nosotros es simplemente las Sagradas Escrituras.
reveladas por el Espíritu Santo de Dios, por medio de como 40 hombres a través de 1500 años, y reservado y preservado para nuestro bien. Damos gracias por la Biblia. Gracias, Señor, que tú nos has dado a nosotros la revelación de tu verdad. Y a veces estamos preocupados por los particulares que son difíciles a veces de entender. Pero rogamos, oh Dios, que sea tu Espíritu dándonos la revelación de tu verdad para que podamos entender cómo entregarnos totalmente a tu propósito y a tu voluntad, esperando ese maravilloso día en que estamos otra vez caminando contigo en el huerto que tú has establecido como ese paz eterno. Gracias, Padre. Gracias en el nombre del Hijo. Amén.